¿Las revoluciones científicas de Thomas Kuhn tienen realmente lugar? Introducción. De acuerdo con la clásica tesis de Thomas S. Kuhn, 1962, la ciencia avanza mediante ocasionales revoluciones científicas separadas por largos periodos de ciencia normal. En el curso de una revolución científica, una disciplina adopta un paradigma enteramente nuevo que predomina durante el periodo siguiente de ciencia normal. El concepto clave del análisis kuhniano de las revoluciones científicas es la aparición de esos cambios de paradigma. Uno de los críticos de Kuhn ha sostenido que este ha empleado el término paradigma en por lo menos 20 modos diferentes en la primera edición de su libro. Para el modo más importante, Kuhn introdujo más tarde la denominación matriz disciplinaria. Una matriz disciplinaria, paradigma, es más que una nueva teoría. Es, según Kuhn, un sistema de creencias, valores y generalizaciones simbólicas. Existe una considerable similitud entre la matriz disciplinaria de Kuhn y los términos de otros filósofos, tales como la tradición investigativa. Las revoluciones, los cambios de paradigma y los períodos de ciencia normal constituyen solo algunos aspectos de la teoría de Kuhn. Otro es una supuesta inconmensurabilidad entre el paradigma viejo y el nuevo. Heunigen, 1993, ha presentado un excelente análisis de los enfoques de Kuhn, incluidos los diversos cambios posteriores a 1962. Pocas publicaciones en la historia de la filosofía de la ciencia han creado una conmoción tan grande como la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Muchos autores pudieron confirmar sus conclusiones, otros, quizás más numerosos, no pudieron hacerlo. En la tesis de Kuhn existen numerosas cuestiones más o menos independientes, pero no pueden analizarse con provecho sin considerar casos concretos. Es preciso estudiar determinadas ciencias en determinados periodos y preguntarse si el cambio de teoría siguió o no las generalizaciones de Kuhn. Por esa razón he analizado algunos de los principales cambios teóricos en biología. Por ejemplo, en macrotaxonomía, la ciencia de la clasificación de animales y plantas, es posible distinguir un periodo temprano desde los herbarios, siglo XVI, hasta Carl Linneo, cuando la mayor parte de las clasificaciones se hicieron mediante división lógica. La naturaleza de los cambios hechos de una clasificación a otra dependía de la cantidad de especies clasificadas y de la evaluación de diferentes clases de caracteres. Este tipo de metodología se suele denominar clasificación descendente. En su debido momento se cayó en la cuenta de que se trataba en realidad de un método de identificación y fue complementado por un método muy distinto, la clasificación ascendente, que consistía en disponer grupos cada vez más amplios de especies relacionados de una manera jerárquica. El método de la clasificación descendente siguió existiendo paralelamente y se empleó como clave de todas las revisiones taxonómicas y monografías y en las guías de identificación de campo. La clasificación ascendente fue usada primero por algunos herbarios y luego por Pierre Bagnol, 1689, y Michel Adanson, 1772. Este método no empezó a adoptarse generalmente hasta el último cuarto del siglo XVIII. No existió un reemplazo revolucionario de un paradigma por otro, Mayer 1982, capítulo 5, porque ambos siguieron existiendo, si bien con objetivos diferentes. Hubiera sido lógico esperar que la aceptación de la teoría darwiniana de la ascendencia común en 1859 produciría una revolución taxonómica importante, pero no sucedió por la siguiente razón. En la clasificación ascendente los grupos son reconocidos basados en el mayor número de caracteres compartidos. No cabe sorprenderse que los taxones así delimitados consistieran habitualmente en descendientes del ancestro común más próximo. De aquí que la teoría de Darwin aportara la justificación para el método de la clasificación ascendente, pero la teoría de la ascendencia común no dio como resultado una revolución en la taxonomía. Considérese ahora otro campo, la biología evolutiva. El cuadro simple de la historia bíblica empezó a perder credibilidad a finales del siglo XVII. En el siglo XVIII, cuando se comenzó a percibir la larga duración de los tiempos geológico y astronómico, se descubrieron las diferencias biogeográficas de las distintas partes del mundo, se describió una cantidad de fósiles, etc. Mayer, 1982. Se propusieron varios argumentos nuevos, incluidas creaciones repetidas, pero que operaban con nuevos orígenes. Todos coexistieron con la historia bíblica de la creación, que seguía siendo apoyada por la mayoría. El primero que socavó estas maneras de ver fue Buffon, 1749. De hecho, fue a partir de estas ideas que se desarrolló el pensamiento evolucionista y creacionista de su época, Roger, 1997. De hecho, fue a partir de estas ideas que se desarrolló el pensamiento evolucionista de Denis Diderot, J. F. Blumenbach, J. G. Herder, Jean-Baptiste Lamarck y otros.
Cuando en 1800 Lamarck propuso la primera teoría de la evolución gradual genuina, logró pocos conversos. No comenzó una revolución científica. Además, quienes lo siguieron como evolucionistas, como Etienne Geoffroy y Robert Chambers, diferían en muchos aspectos de Lamarck y entre sí. Lamarck no produjo, por cierto, el reemplazo de un paradigma por otro nuevo. Nadie puede negar que el origen de las especies de Darwin 1859 causó una auténtica revolución científica. De hecho, es a menudo considerada como la más importante de todas las revoluciones científicas, y sin embargo no se ajusta en absoluto a las especificaciones de Kuhn. El análisis de la revolución darwinista tropieza con muchas dificultades porque el paradigma de Darwin consistía realmente en un paquete completo de teorías, 5 de las cuales son muy importantes. Mayer 1991. Las cosas se tornan mucho más claras si se habla de la primera y la segunda revolución científica de Darwin. La primera consistió en la aceptación de la evolución por ascendencia común. Esta teoría fue revolucionaria por dos motivos. En primer lugar, reemplazó el concepto de creación especial, una explicación sobrenatural, por el de evolución gradual, una explicación natural material. En segundo lugar, sustituyó el modelo de evolución rectilínea adoptado por los evolucionistas anteriores por el de descendencia ramificada, que requería de un solo episodio como origen de la vida. Esta fue finalmente una solución persuasiva para lo que numerosos autores, desde Linneo e incluso antes, en adelante habían intentado, o sea, hallar un sistema natural. Rechazaba todas las explicaciones sobrenaturales. Además, implicaba privar a los seres humanos de su posición única y situarlos en la serie animal. La ascendencia común fue admitida en forma notablemente rápida y constituyó quizá el programa de investigaciones más exitoso del periodo posterior a Darwin. La razón es que encajó muy bien en los intereses de las investigaciones de la morfología y la sistemática, pues aportaba una explicación teórica de los hechos empíricos previamente descubiertos, tal como la jerarquía lineana y los arquetipos de Richard Owen y Carl Ernst von Baer. No implicó ningún cambio radical de paradigma. Por otra parte, si se aceptara el periodo entre George Louis Buffon, 1749, y el origen, 1859, como periodo de ciencia normal, habría que despojar una cantidad de revoluciones menores que ocurrieron en esa etapa de su estatus revolucionario. Esto comprende los descubrimientos de la gran edad de la Tierra, de la extinción, del reemplazo de la escala natural por los tipos morfológicos, de las regiones biogeográficas, de lo concreto de las especies, etc. Todos constituyeron requisitos necesarios de las teorías de Darwin. Pueden incluirse como componentes de la primera revolución darwinista y así remontar el comienzo de la revolución darwinista hasta 1749, Mayer 1972. La segunda revolución darwinista, Mayer 1991, fue provocada por la teoría de la selección natural. Aunque se propuso y explicó plenamente en 1859, tropezó con tan sólida oposición debido a su conflicto con 5 ideologías predominantes que no fue aceptada generalmente hasta la síntesis evolutiva de las décadas de 1930 y 1940. Y en Francia, Alemania y algunos otros países existe considerable resistencia a ella, incluso en el momento actual. ¿Cuándo tuvo lugar esta segunda revolución darwinista? ¿Cuándo fue propuesta? ¿1859 o cuando fue aceptada en forma amplia? Década de 1940. ¿Es posible considerar el periodo de entre 1859 y la década de 1940 como de ciencia normal? En realidad, numerosas revoluciones científicas menores ocurrieron en esa etapa, tales como la refutación de la herencia de los caracteres adquiridos, Weizmann 1883, el rechazo de la herencia mezclada, Mendel 1866, el desarrollo del concepto de especie biológica, E.B. Poulton, K. Jordan, E. Mayer, etc., el descubrimiento de la fuente de variación genética, mutación, recombinación genética, diploidía, la comprensión de la importancia de los procesos estocásticos en la evolución, J. T. Kulik, Seward Wright, el principio fundador, E. Mayer, la propuesta de numerosos procesos genéticos con consecuencias evolucionistas, etc. Muchas tuvieron de hecho un impacto más bien revolucionario sobre el pensamiento evolucionista, pero sin ninguno de los atributos que Kuhn estipula para las revoluciones científicas. Tras la adopción generalizada de la teoría sintética desde la década de 1950 en adelante, se propusieron modificaciones de casi todos los aspectos del paradigma de la síntesis y algunas fueron adoptadas. No obstante, no puede caber duda de que a lo largo del período que se extiende entre 1800 y el presente, hubo en biología evolutiva lapsos de relativa tranquilidad
y lapsos de cambio y controversia más bien vigorosos. En otras palabras, ni la imagen kuhniana de revoluciones cortas y bien definidas, con largos periodos intermedios de ciencia normal, es correcta, ni tampoco lo es la de sus oponentes más extremos, la de un progreso lento, continuo, uniforme. Quizá el avance más revolucionario de la biología en el siglo XX fue el surgimiento de la biología molecular. Tuvo como resultado un nuevo campo con nuevos científicos, nuevos problemas, nuevos métodos experimentales, nuevas publicaciones periódicas, nuevos manuales y nuevos héroes culturales. Pero como ha afirmado con razón John Maynard Smith, no fue otra cosa que una continuación fluida de los progresos en genética anteriores a 1953. No existió una revolución en el curso de la cual se rechazase la ciencia anterior. No hubo paradigmas inconmensurables. Fue más bien la sustitución de un análisis grueso por uno más fino y el desarrollo de métodos enteramente originales. El surgimiento de la biología molecular fue revolucionario, pero no constituyó una revolución al estilo de las de Kuhn. Sería interesante, y aún no se ha hecho, estudiar adelantos importantes en varios otros campos de la biología y ver hasta qué punto cumplen los requisitos de una revolución, si llevaron al reemplazo de un paradigma por otro, y en cuánto tiempo se completó la sustitución. Por ejemplo, el origen de la etología, Konrad Lorenz, Nico Timbergen, fue una revolución científica. ¿En cuáles aspectos la propuesta de la teoría celular, Theodor Schwann, M.J. Schleiden, constituyó una revolución científica? La misma nueva teoría puede ser mucho más revolucionaria en algunas ciencias que en otras. La tectónica de placas suministra un buen ejemplo. Que esta teoría tuvo un efecto revolucionario, casi se podría decir catastrófico, sobre la geología, es obvio. Pero, ¿qué pasó con la biología? En lo que concierne a las distribuciones aviarias, la narrativa histórica anterior, Mayer 1946, no tuvo que modificarse prácticamente en nada. La única excepción es una conexión noroatlántica a comienzos del Terciario, como resultado de la adopción de la tectónica de placas. Por cierto, la distribución aviaria en Australanesia no concordó en absoluto con las reconstrucciones de la tectónica de placas, pero las investigaciones posteriores mostraron que las reconstrucciones geológicas eran defectuosas, mientras que la construcción revisada se ajustaba muy bien a los postulados biológicos. La existencia de una Pangea en el Pérmico Triásico habría sido postulada por los paleontólogos mucho antes de la propuesta de la tectónica de placas. En otras palabras, la interpretación de la historia de la vida sobre la Tierra no fue ni remotamente tan afectada por la aceptación de la tectónica de placas como lo fue la de la geología. Virtualmente todo autor que ha intentado aplicar la tesis de Kuhn al cambio de teorías en biología ha encontrado que no es aplicable en este campo. Esta conclusión resulta inevitable cuando se consideran las así llamadas revoluciones en biología, descritas en las historias de casos dadas más arriba. Hasta en los casos que existió un cambio más bien revolucionario, no sucedió en absoluto del modo como lo describe Kuhn. Existe una cantidad de distinciones marcadas. En primer lugar, no hay una diferencia neta entre las revoluciones y la ciencia normal. Lo que se encuentra es una gradación completa entre los cambios teóricos menores y los mayores. Una cantidad de revoluciones menores tienen lugar incluso en cualquiera de los periodos que Kuhn podría designar como ciencia normal. Kuhn también admitió esto hasta cierto punto, Huene 1993, pero no por ello abandonó su distinción entre revoluciones y ciencia normal. La introducción de un nuevo paradigma de ningún modo da siempre como resultado el reemplazo inmediato del viejo. Como consecuencia, la nueva teoría revolucionaria puede coexistir con la vieja. De hecho, pueden coexistir hasta 3 o 4 paradigmas. Por ejemplo, después de que Darwin propusiera la selección natural como mecanismo de la evolución, el saltacionismo, la ortogénesis y el lamarquismo compitieron con el seleccionismo durante los siguientes 80 años. Bowler, 1983. No fue hasta la síntesis evolutiva de la década de 1940 que estos paradigmas competidores perdieron su credibilidad. Kuhn no traza una distinción entre los cambios teóricos provocados por los nuevos descubrimientos y los que son resultado del desarrollo de conceptos enteramente nuevos. Los cambios producidos por los nuevos descubrimientos suelen tener un impacto mucho menor sobre el paradigma que los cataclismos conceptuales. Por ejemplo, la introducción de la biología molecular por medio del descubrimiento de la estructura de la doble hélice solo tuvo consecuencias conceptuales menores. No se dio prácticamente ningún cambio paradigmático durante la transición de la genética a la biología molecular,
como ha sido señalado por Maynard Smith y otros. El mayor efecto de la introducción de un nuevo paradigma puede ser una aceleración masiva de la investigación en el área. Esto se ve particularmente bien ilustrado por la explosión de investigaciones filogenéticas tras la propuesta por parte de Darwin de la teoría de la ascendencia común. En anatomía comparada, lo mismo que en paleontología, gran parte de la investigación posterior a 1860 estuvo dirigida a la búsqueda de la posición filogenética de taxones específicos, en particular los primitivos y aberrantes. Existen muchas otras instancias en las cuales descubrimientos notables provocaron relativamente poca conmoción en la estructura teórica del campo. El inesperado hallazgo de Meyen y Robert Remak de que las células nuevas se originan por la división de células viejas y no por la conversión del núcleo en una nueva célula tuvo un efecto notablemente escaso. Del mismo modo, en lo que respecta a la teoría genética, el descubrimiento de que el material genético está constituido por ácidos nucleicos y no por proteínas tampoco llevó a un cambio de paradigma. La situación es algo diferente en relación con el desarrollo de nuevos conceptos. Cuando la teorización de Darwin forzó la inclusión de los seres humanos en el árbol de la ascendencia común, provocó por cierto una revolución ideológica. Por otro lado, como subrayó correctamente Popper, el nuevo paradigma hereditario de Mendel no tuvo efecto revolucionario. Los cambios conceptuales tienen más importancia que los nuevos descubrimientos. Por ejemplo, el reemplazo del pensamiento esencialista por el poblacional tuvo un impacto revolucionario en los campos de la sistemática, de la biología evolutiva e incluso fuera de la ciencia, en la política. Este cambio influyó profundamente sobre la interpretación del gradualismo, la especiación, la macroevolución, la selección natural y el racismo. El rechazo de la teología cósmica y de la autoridad de la Biblia ha tenido efectos igualmente radicales sobre la interpretación de la evolución y la adaptación. El impacto de un nuevo concepto de descubrimiento revolucionario sobre el paradigma prevaleciente es altamente variable. En el caso de la teoría darwinista de la selección natural, el compromiso ideológico del paradigma precedente con el esencialismo, el teísmo, la teleología y el fisicalismo hizo necesaria no solo la más profunda revolución nunca producida por una nueva teoría, sino también el más largo periodo de demora. Meyer, 1991. La publicación en 1859 del origen de las especies de Darwin fue algo único porque representó una revolución científica múltiple. Me refiero al caso muy especial en que se proponen en forma simultánea varias teorías revolucionarias, como la de la ascendencia común y la de la selección natural. Se trata en realidad de dos revoluciones científicas independientes y cada una puede existir sin la otra. La aceptación entusiasta de la teoría de la ascendencia común y la virtual no aceptación de la teoría de la selección natural en los primeros 80 años posteriores a 1859 prueban en forma clara esta independencia. La razón para la diferencia en la recepción es que la ascendencia común resultaba fácilmente compatible con el posicionamiento de la época, lo cual no era el caso de la selección natural. El no hallar prácticamente una confirmación de la tesis kuhniana en un estudio de los cambios teóricos en biología fuerza inevitablemente a preguntar qué fue lo que indujo a Kuhn proponerla. En virtud de que gran parte de las explicaciones en la física se relaciona con los efectos de leyes universales, como no las hay en biología, es en verdad posible que las explicaciones que involucren dichas leyes se hayan sometidas a las revoluciones kuhnianas. Pero también se debe recordar que Kuhn era físico y que su tesis, al menos según la presentó en sus escritos tempranos, refleja el pensamiento esencialista y saltacionista tan difundido entre los físicos. Para Kuhn, cada paradigma era, en esa época, de la naturaleza del eidos o esencia platónica, y únicamente podía cambiar mediante su reemplazo por un nuevo eidos. La evolución gradual resultaría impensable en este marco conceptual. Las variaciones de un eidos son solo accidentes, como fueron llamadas por los filósofos escolásticos, y por eso la variación en el período que se extiende entre los cambios de paradigma resulta esencialmente irrelevante y representa solo la ciencia normal. El cuadro de cambio teórico que Kuhn pintó en 1962 era compatible con el pensamiento esencialista de los fisicalistas. Es empero incompatible con el pensamiento gradualista de un darwinista. Por eso no cabe sorprenderse de que los epistemólogos darwinistas hayan introducido una conceptualización por completo diferente del cambio teórico en biología, habitualmente denominada epistemología evolucionista. La tesis principal de la epistemología evolucionista es que la ciencia, tal como la refleja su epistemología actualmente aceptada, avanza de un modo muy semejante a como lo hace el mundo orgánico durante el proceso darwinista.
El progreso epistemológico está, por consiguiente, caracterizado por la variación y la selección. Quizás se podrían sacar de estas observaciones las siguientes conclusiones. 1. Existen por cierto revoluciones mayores y menores en la historia de la biología. 2. Sin embargo, incluso las revoluciones mayores no necesariamente representan cambios de paradigma súbitos y radicales. Un paradigma anterior y el que lo sigue pueden coexistir durante largos periodos. No son forzosamente inconmensurables. 3. Las ramas activas de la biología no parecen experimentar periodos de ciencia normal. Siempre tiene lugar una serie de revoluciones menores entre las mayores. Los periodos sin esas revoluciones solo se encuentran en las ramas inactivas de la biología, pero no sería adecuado denominarlos ciencia normal. 4. Las descripciones de la epistemología evolutiva darwinista parecen ajustarse al cambio teórico en biología mejor que la descripción que hace Kuhn de las revoluciones científicas. Las áreas activas de la biología experimentan un flujo constante de nuevas conjeturas, variación darwinista, y algunas de estas tienen más éxito que otras. Se podría decir que las exitosas son seleccionadas hasta que son reemplazadas por otras aún mejores. 5. Es probable que un paradigma prevaleciente sea más fuertemente afectado por un concepto nuevo que por un descubrimiento. Así concluimos con la revisión de un capítulo del libro ¿Por qué es única la biología? Consideraciones sobre la autonomía de una disciplina científica, de Ernst Mayr. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.